de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Pero que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Gente tú sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Reales de Dios, latina, somos Israel, la nación que escogió. Hey, shalom, shalom familia, shalom. Yo soy el oficial Ilan, aquí con el oficial Yerameel. All right, y esta es otra clase del Reino del Norte Radio. Bienvenidos hoy en día. Ojalá Dios permita, todos podrán agarrar la sabiduría, algo de esta clase para poder aplicarla en su vida. Pues para eso son estas clases. Estas clases son para levantar el estima de uno, right? El autoestima de uno, la paciencia de uno, la sabiduría, el espíritu, porque todos necesitamos eso. Okay. El nombre de la clase, ¿cuál es el nombre de la clase? Es identificando a un discípulo y a un farsante. Identificando a un discípulo y a un farsante. Y acuérdense, todos somos, un discípulo es un estudiante. Ok, vamos a leerlo más adelante, ¿verdad? Vamos a agarrar unas definiciones. Pero un discípulo, es un estudiante, ¿verdad? Un farsante es una persona que finge, una persona que engaña, que tiene doble cara. Puede ser un hipócrita, se puede explicar de esa manera. So, vamos a estar hablando de la mentalidad, de la característica de uno que finge, ¿verdad? Su carácter, su entendimiento, su espíritu, las cosas que hace. Y un verdadero estudiante, un seguidor de Cristo, ¿ok? Primero, quiero que comiences con 2 Timoteo 2:15. Lee eso, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Este es el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Que usa qué? Bien, la palabra de verdad. Léelo una vez más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Ajá. como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ajá. Lo primero, hermanos, hermanas, tenemos que entender que nos tenemos que enseñar a ser aprobados por Dios, right? Un obrero que hace un obrero, trabaja. Nosotros estamos dispuestos, o si no están ustedes todavía, tienen que estar dispuestos a estudiar, ¿verdad? A orar y aplicar, ¿ok? Esas son la orden de cómo tenemos que hacer esas cosas y cómo vamos a levantar el espíritu del entendimiento. Estudiar, orar y aplicar. Nosotros somos obreros. ¿Para qué? Para levantar a la nación de Israel, para edificar a nuestra gente en la fe de nuestro Señor y Salvador, el Cristo Jesús,
Lee, termínalo. que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que saber usar bien la palabra de verdad. Porque ¿qué? Sabemos que hay muchos que fingen en saber la palabra de verdad, que es Cristo, que es toda la doctrina que Él nos dejó, que son las profecías, que son lo que va a suceder en el futuro, los mandamientos del Señor. Muchos usan esta palabra y ¿qué hacen? La manipulan, la usan para su beneficio. Todos nosotros tenemos que estar atentos a esos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando la Biblia. Así nadie va a poder venir a confundirnos con lo que el Señor nos dijo. Ahora bríncate a 1 Corintios 2, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 9. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ajá. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pablo, acuérdese, Pablo les estaba declarando cómo y qué predicaba, qué enseñaba, ¿verdad? Las enseñanzas. Vamos a usar las palabras mejores, ¿verdad? Porque son enseñanzas, la doctrina. Él dijo, lee versículo 2 una vez más. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, Ajá. sino a Jesucristo. Ajá. Y a este crucificado. Y a Él crucificado. Eso es lo que Él enseñaba. Muchos no enseñan, créanlo o no. Las iglesias no enseñan al Cristo, no enseñan el mensaje, ¿verdad? La verdad detrás del crucifijo, ¿verdad? De Cristo. ¿Por qué fue crucificado? ¿Qué es el evangelio que trajo detrás de eso? Lee. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ajá, lee. ¿Por qué? ¿Por qué dice que estuvo en debilidad, en temor y temblor? No porque él tuvo miedo así total de lo que le estaba sucediendo, pero porque a él le pasaron muchas cosas. Sabemos que Pablo tuvo que sufrir. Ok, lee. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mira, como esa foto que el oficial puso allá arriba, ponlo otra vez de esos pastores en la iglesia, porque Pablo nos está dando a entender algo y es lo que queremos que nuestra gente entiendan ahorita. ¿Lees otra vez? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque muchos, ¿qué hacen? Usan palabras bonitas, palabras difíciles, ¿verdad? Porque usan la sabiduría del mundo ¿para qué? Para engañar. Sí, para engañar, persuadir a la gente. Y por eso muchos miran a hombres como este que están viendo, que sabemos que es un AI, pero es una representación de lo que miran cuando van a la iglesia el domingo. Estos pastores se oyen muy bonito, muy elegante de las cosas que dicen y que persuaden a la gente, engañan. Oficial, ¿y qué hacen? Cuando leen una escritura y dice, a mí Dios me dijo en un sueño o me reveló en mis oraciones que esto quiere decir esta escritura. No, las escrituras se definen a sí mismas con los preceptos. Sigue leyendo. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, Ajá. sino en el poder de Dios. Por eso, y muchos, ese es el error que hacen muchos. Y Pablo nos está diciendo ahorita lo que uno no debería de hacer. Muchos ponen su fe en hombres, ¿ok? Y no en ¿qué? En el poder, sino en el poder de Dios. Tenemos que ponernos en el poder de Dios. Lee. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ajá. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué él dice que él habla la sabiduría que está en Cristo, la sabiduría de muchos misterios que están en la Biblia de Cristo, ¿verdad? Él dice que las habla entre aquellos que han obtenido la madurez. Hay una madurez mental que está conectada a lo espiritual que muchos no han obtenido. No importa cuántas canas tengan,
Ok, no importa cuántas iglesias, cuánta fama tengan de hablar bonito, no han llegado a esa madurez como estos hermanos que están viendo que van a llegar. ¿En qué? En el conocimiento de Cristo y su palabra, la doctrina verdadera. Lee. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, Ajá. la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, Ajá. la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lee. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está pesado. Eso está pesado. Porque aquí el Señor nos está, o Pablo nos está diciendo en el Espíritu, que hombre por sus ojos, sus oídos, ¿verdad? Ni en su mente se le ha entrado lo que el Señor tiene preparado para esos sus verdaderos seguidores, sus verdaderos discípulos. ¿Ok? Hay muchos misterios entre esta Biblia que la mayoría de nuestra gente, acuérdese, las escrituras dice que 2/3 de nuestra gente van a perder, van a tener que perder su vida. ¿Ok? No van a entrar al reino, van a tener que ser destruidos. Son muchos de estos que se creen sabios en las escrituras por parte del mundo, no tienen este entendimiento, ni saben lo que el Señor tiene preparado. Ok, bríncate ahora al libro de, dame eso en Hechos 14. Hechos 14, comienza el versículo 19. Este es el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mire lo que pasó con Pablo, las cosas que él tuvo que seguir, las cosas que le tuvieron que pasar a Pablo. Pablo fue un hombre que tenía tanta sabiduría. Mucha de nuestra gente no saben que Pablo, acuérdese, él aprendió debajo de la mano o la enseñanza de Gamaliel, ¿verdad? Pero Gamaliel le enseñó que las enseñanzas de las leyes, ¿verdad? Siendo de las leyes antiguas. Pero Cristo fue el que le enseñó a Pablo. Cristo fue él mismo, y se lo voy a comprobar más adelante. Cristo fue quien le enseñó a Pablo. Pablo en el espíritu tenía tanta fortaleza que él sabe que él estaba dispuesto a pasar estas cosas. Acá dice que muchos judíos, ¿verdad? Persuadieron a mucha de la gente para apedrar a Pablo, y lo apedraron tan fuerte que parecía que lo dejaron muerto. Pero sigue leyendo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ajá. Y después de anunciar el evangelio. Espérate, lee versículo 20 otra vez. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Ajá. Y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Ve? No estaba muerto. Los discípulos, los otros discípulos se rodearon hacia él. Él se levantó. Lee. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia. Pregunta, ¿por qué creen que él dice que llegando a Listra era, ¿verdad? A Listra. A Listra, ahí pudo hacer a muchos discípulos. Estos discípulos creían en lo que él estaba enseñando. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la demostración de la fe que él tenía por lo que le pasaba. A él no le importaba. Mire lo que pasó. Fue pedrado casi a la muerte. Se levantó y él siguió predicando esta palabra. Hermanos, ustedes que están en la verdad, ustedes hermanos que tienen rango, tienen que entender qué tan pesado es estos tiempos en los que estamos hoy en día. El liderazgo nos está preparando por tiempos fuertes y duros. ¿Ok? Por eso tenemos que sacar de nosotros la falsedad
que tenemos, porque muchos caminan en falsedad. No porque tienen camisa púrpura, ¿verdad? De IUIC, ¿verdad? Y tienen rango, quiere decir que todos ya están bien, que se han limpiado de toda impurez que tienen. No, muchos hermanos andan caminando en hipocresía, en mentiras, ¿ok? Y es lo que le vamos a demostrar hoy en día que tienen que sacar. Termina eso. Confirmando los ánimos de los discípulos, Ajá. exhortándoles a que permanecen en la fe Ajá. y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso tenemos que estar preparados todos nosotros. Y es lo que estamos haciendo ahorita. No nomás nosotros ahorita acá en IUICLA. Los hermanos en Tijuana, los hermanos en Arizona, los hermanos en Philly, los hermanos, el oficial Isaacar en Raleigh, ok, los otros oficiales en Nueva York, los otros hermanos capitanes que estamos enseñándole estas clases para que ustedes, hermanos, se fortalezcan aquí, como Pablo hizo. Él dice, confirmando los discípulos y exhortándonos, ok, que continúen en la fe y que sepan que por mucha tribulación vamos a tener que entrar al reino. Este camino no va a ser fácil, hermanos. Este camino va a ser fuerte y duro, pero solo así el Señor va a poder purificar a sus elegidos. Hay mucho que tenemos que llegar a entender, hermanos, para poder edificar, ¿verdad?, nuestro espíritu en una manera que vamos a poder sobrepasar todo lo que vamos a tener que pasar. Ok, dame primero, acuérdense el nombre de la clase, identificando a un discípulo y a un farsante, ¿verdad? Dame la definición de farsante, por favor. La definición, no, esa no es. La definición de farsante. There you go. Muy bien. Dice, farsante, que finge lo que no es o no siente, usado más como sustantivo. Aquí, ¿verdad? En lo primero dice que un farsante, ¿verdad? Farsanta viene siendo la femenina, ¿verdad? Pero aquí viene farsante, sabemos que se usa en plural, en los dos, ¿verdad? Se puede decir, sí, femenino y masculino. Un farsante es uno que finge lo que no es, lo que no es o no siente, usando más como sustantivo. Uno va a fingir, va a actuar de una manera que en realidad no se siente como eso. Esa no es la realidad, lo que está en la mente de uno. Eso no es la realidad en cómo estamos viendo en su espíritu. ¿Ok? Las similares, ¿cuáles son similares? Similar, engañador, impostor, mentiroso, embustero, tramposo, fingidor, embaucador, simulador, cachetón. Cachetón, no entiendo esa. Yo tampoco. No, pero aquí dice engañador. Oh, yes. En inglés, en Europa dicen chiqui. Es la misma cosa. Oh, yo no sabía que se usaba en español. Ok, uno que engaña, ¿verdad? Mentiroso. Sabemos que dice la Biblia de los mentirosos. Un impostor. ¿Qué hace un impostor? Un impostor se hace llevar o se hace llevar por una cosa que no es o una persona que no es. ¿Ok? Tiene un carácter, una identidad completamente diferente. Vamos a decir así, que tiene una doble vida. ¿Ok? Un mentiroso, embustero, tramposo, ¿verdad? Fingidor, que finge. Ok, vamos a ir al libro de 1 Pedro 1 y 22. Vamos a ver qué dice el Señor del fingir. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ajá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, Ajá, para el amor fraternal no fingido. ajá. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Léelo una vez más. Wow. Habiendo purificado vuestras almas Ajá. por la obediencia a la verdad. Aquí dice que habiendo purificados la alma. ¿Purificado de qué? Del engaño. Purificados de la lujuria, de la fornicación,
de la prostitución, de las drogas, habiendo purificado de cualquier cosa que tenías en ti, cualquier pecado, tus almas, y obedeciendo la verdad, mediante el Espíritu, ajá, para el amor fraternal no fingido. para el amor fraternal no fingido. Esta es la manera que el Señor dice que tenemos que tener esto. Siendo purificados, no podemos llegar, que nosotros que hemos llegado a esta verdad, éramos pecadores, gran pecadores, grandes, que sabemos que hermanos todavía en la verdad cometen pecados, ¿verdad? Se caen, se tropiezan, pero ya estando acá tenemos que llegar a tener una enseñanza o un espíritu, perdón, no enseñanza, un espíritu no fingido, ¿ok? Muchos de nuestros hermanos acá miramos que fingen el carácter que tienen. Muchos caminan como no me pasa nada, no estoy pasando por nada, ¿ok? No tengo ningún problema. Eso es fingir, hermano. Eso no es bueno. Dios dice que no tenemos que tener un amor fingido, un espíritu que viene con eso. Si estás pasando por algo, lo tienes que decir, lo tienes que hablar. ¿Sabes qué va a pasar? Si no, vas a caer, vas a tropezar. Ahora, léelo una vez más. Del principio. Sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, Obediencia a la verdad, lee. mediante el Espíritu, Ajá. para el amor fraternal no fingido. Ajá. Amaos unos a otros entrañablemente. Se me olvidó esta parte. Amor fraternal está hablando en amor entre hermanos. So, ese fingimiento, ¿verdad? Ese fingido espíritu, mentalidad, carácter que tienen, está hablando de entre tus hermanos. De eso está hablando cuando dice lo fraternal. Sigue leyendo de allí. Amaos unos a otros Ajá. entrañablemente, de corazón puro. De corazón puro. ¿Es todo? Sí. Ok, de corazón puro. Dame la definición de fingido, por favor. Fingido o fingida. Let them put it up. Simulado, insincero o falso. Alegría, cojera, fingida. So, fingido, simulado, insincero o falso, falsedad. ¿Le? Ficticio, Ajá. artificial, aparente, falso, engañoso, teatral, hipócrita, postizo. Mire lo que dice acá. Engañoso, ¿verdad? Teatral goes into theatrical, right? Actuando. Actuando. Esa es una mente doble. Postizo, Postizo, ¿qué es eso? como un diente falso. pues. Wow. Ok. So, hipócrita. Ok. Los similares abajo, ¿qué es lo que dice abajo? Hipócrita, falso, postizo, agazapado. Lee la definición. Dicho de una persona que finge o engaña, Ajá. usado también como sustantivo. No te fíes de ese, que es muy fingido. Ve lo que dice. No te fíes, mía. No tengas fieldad en una persona que siempre finge. Ok. Me gusta los similares que da allí. Teatral, hipócrita, postizo. Me gusta eso porque ¿saben qué? Me gusta la palabra que usa ahí. Teatral. Teatral se va como el oficial dijo, actuando. Muchos hermanos ponen una, ¿cómo se dice? Un rostro. Un representativo Sí, falso. es su representante. Muchos cuando están hablando con uno, están viendo al representante de la persona en realidad que está a lo profundo. Muchos hermanos no entienden, no entienden que cuando ponen su rostro, ¿verdad? Una falsedad, una cara doble, no van a poder crecer. Al contrario, esa va a ser la ruina de esa persona. Muchos hermanos y hermanas hacen eso en la verdad, porque quieren poner ¿cómo se dice? Quieren aparentar como que si tienen todo en orden en su casa, o sea, sean esposos y esposa, ¿verdad? Sean hermanos singles, soltero, hermana soltera. Ok, puede ser que sus finanzas, su dinero esté mal. Ok, están pasando por tiempos duros, pero vienen y actúan que todo está bien. No estoy diciendo que se van a poner a quejar de todo, pero para poder sobrepasar muchísimo de lo que le sucede a uno,
tienen que hablar la verdad, tienen que ser sinceros en todo lo que hacen, no ser, como dijo ahí, teatral, ok, actuando como en las telenovelas, ¿verdad? Así es. Ok, vamos bien rapidito al libro de Santiago capítulo 4. Vamos a leer Santiago 4 y 8. So, ¿qué es lo que lleva a uno tener esta mentalidad, esta actuación de ser fingido, ¿verdad? Lee. Este es el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. So, antes que el Señor se acerque a nosotros, aquí dice, tenemos que acercarnos a Él. Hay que acercarnos a Dios. Lee. Pecadores, Ajá. limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es lo que dice acá, doble ánimo, está hablando de doble mentalidad. So, acá, léelo una vez más. Acercaos a Dios, Ajá. y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pecadores, Ajá. limpiad las manos. Él dice, somos pecadores, tenemos que limpiar las manos. Lee, las manos, ¿qué está hablando? Está hablando de literalmente echarnos jabón en las manos y enjuagarlas. Como there you go, enjuagar. ¿Cómo se dice? Enjuagar. Enjuagar. No, él está hablando de nuestras acciones. ¿Qué hace con estas manos? Acciones, hace cosas. Ok, está hablando del pecado que hace uno. Ahora, ¿qué más dice? Y vosotros, los de doble ánimo, Ajá. purificad vuestros corazones. Son los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Acuérdense, el corazón es la mente, de acuerdo al libro de Marcos 7:21, ¿verdad? Así es. No lo agarres. Pero él dice, limpiad ustedes de doble ánimo, de doble mentalidad. Cuando uno tiene una doble mentalidad, quiere decir que habla o piensa, mejor dicho, piensa de dos maneras. No está seguro, es inseguro, ¿ok? Dios dice, esta es una persona inestable, ¿ok? Esto es lo que pasa cuando uno comienza, ok, mira, yo sé que estoy haciendo mal, pero no puedo dejar que me miren de esta manera. Es una persona de doble cara, doble sentido, ¿ok? So, hay muchísimas cosas que vienen con la mentalidad que tiene uno que lo lleva a tener estas características que hablamos de ser una persona que es farsante, una persona que engaña, mentiroso, teatral, ¿ok? ¿Cuál es la otra? Fingidor, ¿ok? Bríncate a versículo 11. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis de los unos de los otros. Ajá, so cuando uno murmura, ¿qué pasó? Acuérdense, leímos en versículo 8, porque ahora tiene doble mente, doble carácter. Ok, uno ahora está en batalla entre uno mismo con la persona que es y la persona que está fingiendo ser. Lee. El que murmura del hermano Ajá. y juzga a su hermano, murmura de la ley Ajá. y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, Ajá. sino juez. Pues, sino un juez. So, ¿a qué se va? A cómo estamos nosotros en la actuación, en haciendo, cómo estamos comportándonos uno, sí, ponlo, uno al otro, entre hermanos, porque de ahí viene. Yo sé que ahí se dice double minded en inglés, pero ahí quiere decir doblemente, doble carácter, doble sentido, ¿ok? So ahora, bríncate por favor a Romanos 12:9. Romanos 12:9. Este es el libro de Romanos. Oh, perdón, déjame digo esto. Por eso después muchos hermanos y hermanos piensan y se ponen a decir, ay, ¿por qué no puedo sobrepasar este problemita? ¿Por qué tengo tanta batalla en mi mente? Porque no estás estable. Piensas una cosa y después piensas otra, ¿ok? Tienes que comenzar a ¿qué? A unir, a centrarte, esa es la palabra que estoy pensando, centrarte en tu mente, en lo que estás haciendo y lo que debes de hacer y poder progresar de allí, hermanos y hermanas. Porque una persona que está en doble mente es inestable y no va a tener progreso. Y por eso muchos miran, no hay progreso. Hay esposas que no progresan en su carácter, en su sentido,
en su manera de ver cosas, porque hay muchos del tanto problema que tienen acá arriba. Está pasando una cosa enfrente de ellos, pero ellos miran otra cosa completamente diferente. ¿Ok? Esa es la inestabilidad que tienen en el espíritu y en la mente. Es perspectiva, se dice, ¿verdad? Muy bien. A veces uno está viendo un problema de cercas y uno piensa que es una cosa muy grande, ¿verdad? Pero acabamos de leer que a Pablo casi lo matan a pedradas. Eso es una cosa seria, no un problema con nuestras cuentas de banco pequeño que se puede arreglar, ¿verdad? Tenemos que verlo desde más atrás. Tenemos que ver, como el oficial dijo, la perspectiva. ¿Qué perspectiva tienes en la mente? ¿Con qué ojos estás viendo esas cosas? ¿Estás viendo con el problemita que tienes allí? ¿O los estás viendo con la grande visión, right? La misión más grande. Por eso Pablo pudo hacer lo que él hizo. Fue siendo pedrado, arrastrado y dejado por muerto. El mar. Él pudo ver, sobrepasar y seguir, porque él sabía que ¿qué? Esa muerte era algo mínimo a lo que tenía que él todavía seguir haciendo para la gran misión de las enseñanzas en Cristo y la doctrina. En esos momentos, con la sabiduría que tiene Pablo, ¿verdad? Para él, haberse muerto en ese momento hubiera sido un regalo, porque no hubiera tenido que pasar por todas las pruebas que iba a tener que pasar. Muy bien, muy bien. ¿Qué te pedí? Romanos 12 y 9. Ok, vamos, lee eso. El amor sea sin fingimiento. No, léelo bien. Este es el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9. Ajá. El amor sea sin fingimiento. Ajá. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mira lo que dice el más altísimo, right? Bueno, estamos hablando acá. Sabemos que Pablo habla, pero en el Espíritu del Señor. Aquí dice que sea el amor como El amor sea sin fingimiento. sin fingimiento, el amor entre uno al otro, el amor hacia su gente, ¿ok? El amor hacia tu pareja, hermano, hacia tu esposa, ¿verdad? Sabiendo, entendiendo que ella es la weaker vessel, ¿cómo se dice en español? La que- vasija más débil. Más no- débil, así, que es más débil. Se me olvida cómo decirlo porque tengo mi Biblia en inglés. Anyways, él dice, esposo casado, ok, el amor hacia su esposa, el amor a su esposa, hacia su esposo, hacia los hijos, hacia los hermanos y hermanos, hacia el liderazgo también, sabiendo que el más altísimo usa liderazgo para poner todas las cosas en orden. Estas cosas no pasan nomás por pasar. Ok, hay un espíritu que está entre nuestros líderes, entre los obispos, entre los diáconos, ok, capitanes para abajo, ok, que el Señor usa. Pero sigue leyendo. Perdón, el Señor dice que el amor no sea con fingimiento. Lee. Aborreced lo malo, Tienes que aborrecer lo malo. seguid lo bueno. Ajá. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ajá. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Ve lo que dice el Señor. Tenemos que preferirnos uno al otro. No uno buscar ser mejor que el otro. No uno viendo, ok, aquel hermano, él necesita esto de mí ahorita. Él necesita mi apoyo. Él necesita que yo lo reforce en lo que le estés pasando. Ok. No bueno, pues, le está pasando a él y a mí no, yo estoy bien. No. Nosotros estando aquí en la verdad, en Cristo, conociendo tu identidad, sabiendo las leyes, ¿ok? No podemos pensar de esa manera. Lee. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Ferviente en el espíritu, no perezoso, ¿ok? Cuando hay trabajo que hacer, hay que levantarse y hacer el trabajo, ¿ok? Muchos hermanos siempre son perezosos. Siempre excusas. Ay, es que pero fui ayer, ¿para qué voy mañana? Ay, mi pie me duele. Pero no les duele cuando van a ir a trabajar. ¿Ok? Ponen excusas de hacer todo. Siempre tenemos que estar dispuestos al trabajo, a labor. Lee. Sirviendo al Señor. Ajá. ¿Sirviendo qué? Al Señor. Porque es cuando estamos haciendo eso, cuando estamos en el espíritu siendo, ¿cómo se dice? Fervientes. Fervientes. ¿Ok? ¿Sabe qué? ¿Y saben lo que quiere decir ferviente? Búscala, no creo que te di esa. Oh, sí, pon eso, por favor. Pon la definición de ferviente.
Porque sigue usando esa palabra acá. Ferviente, adjetivo fervoroso, apasionado, Ajá. fervoroso, entusiasta, Entusiasta, ardiente, con fuego. ardoroso, Ajá. vehemente, fervido, devoto, pío, piadoso, Piadoso. fervoroso. So, uno no puede decir que es piadoso, está piadoso hacia el Señor si no tiene ese espíritu, esa mentalidad, ese carácter de siendo apasionado, entusiasta. ¿Con qué? Con buen carácter. ¿Qué más? Fervoroso, Ajá. fervido. Ajá. Abajo. ¿Qué es las antínomos? Antínomos. Antínomos es frío, indiferente, abúlico. O frío, Abúlico. uno frío que no tiene el espíritu en él, ¿ok? Pero aquí el Señor, go La ahead. segunda definición que dice Go back to it. que dice que hierve, que cuando uno está apasionado, ¿verdad?, de hacer algo, el opósito al frío. Damn, que hierve, hirviente. Cuando uno mira, todos tomamos café, ¿verdad? Ponemos la agua a hervir y miramos. Esa agua que está hirviendo, ¿verdad? Las burbujas, Sí. no está quieto. No está quieto. Está, ¿cómo se dice? Bouncing. Está botando. Está botando, está levantando, hasta chispa. Así tenemos que estar nosotros en el espíritu, ferviente, ¿ok? Siempre dispuesto a la batalla, siempre dispuesto a ir a viajar, a visitar a los otros hermanos, a ayudar a levantar otras escuelas si se puede, ¿ok? El espíritu entre nosotros tiene que quemar, tiene que estar dispuesto, viendo la batalla, ¿ok? Y dispuesto a todo, así es. ¿Qué versículo era eso? El 10. Ajá, lee. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, Ajá. gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Eso tenemos que siempre hacer. Tenemos que ser paciente estando en tribulación. Ajá. Tenemos que continuar siempre en oración. Ese es algo que es súper importante, hermanos y hermanas. Tenemos que siempre estar orando. Lee versículo, perdón, 13. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid. Deja eso. Bríncate bien rapidito a Salmos 55 y 17. Para el orar. Para el orar. Muchos oran una vez, ¿verdad? Oran nomás cuando se van a dormir, ¿verdad? No. Mire cómo dice Dios que tenemos que leer. Orar. Este es el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía ora y clamaré. Ajá, Oraré y clamaré. Ajá. Y él oirá mi voz. So, mire lo que dice. Tarde, ¿cómo dijo otra vez? Tarde Tarde, y mañana en la mañana y a mediodía y a la mediodía. oraré y clamaré. Ponte a pensar. ¿Por qué no dijo en la mañana, en la tarde y en la noche? ¿Por qué comenzó en la tarde, en la mañana y al mediodía? Porque muchos de ustedes no entienden que el día comienza en la tarde, comienza en la noche. Ahí es cuando comienza el día. Por eso él dice en la tarde, que es la noche, al mediodía, perdón, en la mañana y al mediodía. ¿Ok? So, pon esa foto otra vez. Me gusta esa foto. ¿Ok? Siempre tenemos que estar dispuestos a orar al Señor. Y no orar y pedirle cosas que queremos. No, tenemos que pedirle las cosas que Él quiere por nosotros. ¿Ok? Tenemos que entender todo que tan pesado es la oración. Muchos de nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar en nuestras oraciones. ¿Ok? Me acuerdo que el diácono Yashua dijo una vez, bueno, lo ha dicho varias veces, pero se me quedó una de las veces que él lo dijo, que, él puede ver cuando uno está orando o no orando, cuando lo pone en the spotlight, cuando lo pone en la luz,
¿verdad? Porque el diácono siempre hace su clase y a veces pone a uno, ¿cómo se dice? A random. Sí, estoy pensando en la palabra. A uno, escoge a cualquier persona y le dice, ok, ponte a orar. Y él puede ver de su oración si esa persona está orando o no. Y muchos de nosotros tenemos que mejorar en nuestra oración. Yo sé que yo me incluyo. Yo tengo que mejorarme en mis oraciones, ¿verdad? Mantener mi disciplina de orar las 3 veces mínimo. Porque se tiene que orar mucho más, pero mínimo las 3 veces. Orar con mi esposa mucho más. Orar con mis hijos, ¿verdad? Y enseñarles esa disciplina, ¿ok? Ok, vamos ahora a 1 Timoteos 1. Agarramos la de fingimiento, bam, yes. 1 Timoteos 1 y 5. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ajá, léelo una vez más. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Limpio, el amor nacido de corazón limpio. Y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Ve? No podemos tener doble cara. No podemos estar bien con el hermano. Ay, mira, hermano, mira, oficial. Y después detrás de su espalda estar diciendo 1000 cosas mal de él. ¿Ok? No ser como los cristianos entonces. No ser un cristiano religioso. Okay. Falso, ¿verdad? Porque uno se confunde. Pero sí, la religión cristiana, ¿verdad? La que existe hoy en día, la que se conoce como la religión cristiana, como dijo el oficial, son hipócritas, tienen doble cara, ¿verdad? Y fingen. Sigue leyendo. De las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Ajá, porque miren, léelo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque tenemos que entender que perdón, léelo una vez más. De las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Ok, se me quedó algo. Comienza una vez más, versículo 5. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento. Porque si leen un poquito arriba para no perder tiempo, aquí el Pablo le está, esta letra que le escribió a Timoteo le está diciendo que no dé su oído, que no haga caso a las fábulas y enseñanzas falsas, ¿verdad? Ahora sigue leyendo. Es el amor nacido de corazón limpio. Ajá. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Ajá. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué? Porque muchos dieron oído a enseñanzas falsas. Ahora se dieron vuelta, ¿verdad? Se fueron a lo malo, se fueron a las mentiras. Lee. Queriendo ser doctores de la ley. Porque muchos ahora, se creen la gran cosa y ahora se creen la gran cosa, ¿verdad? Siendo doctores en la ley, que se creen todo, que saben todo de la Biblia, ¿verdad? Porque no, saben muchos preceptos, lee. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y eso es lo que pasa. Y eso viene de las hipocresías de mentiroso. Por eso tenemos que estar siempre en vigilancia. Vigilancia en la gente que están alrededor de uno, ¿ok? Yo siempre voy a estar alrededor de hermanos, ¿verdad? Oficiales y soldados que tienen la misma mentalidad de mí, ¿ok? Que están dispuestos a hacer el trabajo. Yo no me voy a reunir con hermanos que tienen esa mentalidad de que perezoso, que hacen las cosas cuando ellos quieren. No. Ahora sabemos que hermanos que tienen esa mente, tenemos que como el build them up. Tenemos que ayudar a moldarlos. Sí, tenemos que levantarlos. Tenemos que construir su espíritu y su mente a ser hombres de trabajador. Pero voy a estar viéndolos, ok, te miro,
pero no van a estar lo más cercano de mí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar alrededor de hermanos que tienen esa misma mentalidad de hacer el trabajo, seguir adelante. ¿Ok? Por eso, mire, el diácono, los capitanes, ellos no escogen a cualquier persona para ir a estos viajes, ¿verdad? A estas misiones. No viajes, bueno, son viajes porque viajamos, pero a estas misiones, ellos escogen hermanos que ellos saben que tienen ese, ¿cómo leímos? Fervent, Espíritu fervedor, que ardiente, ¿verdad? Que tienen el espíritu ardiente para ir a hacer el trabajo. que hierve. ¿Ok? Sigue leyendo. Versículo 8. Ajá. Pero sabemos. No, perdón, bota eso. Dame Santiago 2:19. Este es el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Ajá. Tú crees que Dios es uno. Ajá. Bien haces. También los demonios creen Ajá. y tiemblan. ¿Por qué fui a esto? Léelo una vez más. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué fui a esto? Porque muchos creen ya tener entendimiento. Muchos creen que tienen ese espíritu. Pero no, mira lo que el Señor dice, léelo una vez más. Tú crees que Dios es uno. Ajá. Bien haces. Ajá. También los demonios creen y tiemblan. Ajá. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? ¿Por qué? Ellos saben al Señor. Ellos saben que la verdad de eso, pero tienen su tiempo. Pero eso no es suficiente. No es suficiente nomás sabiendo. No, hay más que eso, hermanos y hermanas. Bríncate al versículo 26. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque cuando leemos desde el 16, 17, 18, te está diciendo que la fe sin obras es muerta. Las obras acá está hablando de las obras de la ley, los mandamientos. Si uno no tiene la fe fundada, alineada con los mandamientos, por eso en versículo, ¿cuál era? 19. Así es. Dice, léelo una vez más, 19, vamos a brincar otra vez. Santiago 2 y 19. Ajá. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Ajá. También los demonios creen Está bien, tú crees, pero ¿quién más cree? Los demonios, lee. y tiemblan. Y tiemblan. Versículo 26. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, El cuerpo sin espíritu está muerto, como miran acá en la pantalla. El cuerpo, también esto se va lo que dice en Proverbios 21 y 16. ¿Ok? Uno que no tiene los mandamientos, las leyes, está entre la multitud de ¿qué? De los muertos. ¿Ok? El Señor dice, si uno no tiene ¿qué? porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Ajá. así también la fe sin obras está muerta. Dios lo compara a lo que están viendo allá arriba. ¿Ok? Si uno no tiene el espíritu, ¿ok? De Cristo, ¿verdad? Si no, ponlo arriba, por favor, esa foto. Si no tienen ese espíritu, el espíritu que les arde para hacer el trabajo, para hacer la obra, guardar los mandamientos, levantar a su gente. ¿Ok? ¿Saben qué? La creencia en Cristo no vale nada, no tiene nada, porque tiene que alinearla con esa fe y las obras. Si no, aquí dice, el Señor los compara a cuerpos muertos. Sonámbulos, zombies, así se dice zombies. Sí, zombies. Ok, vamos ahora, bríncate al libro de Santiago 1 y 22, creo que es. Este es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Ajá. Pero sed hacedores de la palabra. Espérate, esta es la razón, lo que leímos, esta es la razón que cuando estás alrededor de ciertos hermanos, tú puedes ver que tienen algo mal en su espíritu, ¿ok? De lo que estamos leyendo, ¿ok? Ahora lee eso. Pero sed hacedores de la palabra. El Señor dice, tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿y qué? Y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Ajá, engañar, eso es lo que, mire, el Señor nos pone bien plenamente lo que sucede, ¿ok? Él dice, hay que hacer hacedores y no nomás oidores,
Porque uno va nomás a qué, aprender a no aprender, pero a sentarse a la iglesia, a sentarse a escuchar a cualquier quien sea que ellos crean, pero no aplican nada de lo que está en la Biblia. El Señor dice que se engañan uno mismo. Por eso no hay crecimiento en uno. Bríncate, era todo. 23 tiene. Bríncate a 26. Versículo 26. Si alguno se cree religioso Ajá. entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ve lo que dice Dios, léelo una vez más. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, Ajá. sino que engaña su corazón. ¿Por qué? Porque él dice, si uno se cree religioso y no refrena su lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Este tiene su sabiduría, la que él tiene. Él tiene su sabiduría, habla de lo que él cree que es lo que es. ¿Ok? Y el Señor dice que Sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. es vana. Por eso acuérdense, todos nosotros somos estudiantes. El que no refrena su lengua es uno que ya cree tener esa sabiduría y que nadie les puede enseñar. ¿Qué tienes? No, eso es. Y que nadie les puede enseñar. Ok, sigue leyendo. La religión pura Ajá. y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Ajá. visitar a los huérfanos y a las viudas. Espérate. Lee versículo 27 una vez más. La religión pura y sin mácula de delante de Dios Padre. Hay que agarrar esa definición porque muchos no saben lo que quiere decir mácula, porque yo no sabía tampoco, lo tuve que buscar. Pon la definición mácula. Mácula, mancha, señal que ensucia un cuerpo. Ajá. Sinónimo: mancha, parchón, taca, manchurrón. Número 3. Número 3, engaño, trampa. Engaño o trampa. Eso es lo que me gusta. Cuando miramos acá, lee versículo 27 otra vez más. La religión pura y sin mácula. Y sin engaño. El amor puro, dijo amor, el amor puro. Religión. La religión puro y sin engaño, sin trampa. Eso es lo que te dice, lee. De delante de Dios el Padre es esta: Ajá. visitar a los huérfanos. Acuérdense, otra palabra que se puede usar para mácula, ¿verdad? Es que hipocresía. Lee. Y a las viudas en sus tribulaciones. No, léelo una vez más. La religión pura y sin mácula de delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y qué? Y guardarse sin mancha del mundo. Ajá, ¿por qué? Mire, aquí dice visitar a las mujeres viudas, ¿a los qué? A los huérfanos A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. y a los afligidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el deber de nosotros. Nosotros somos a los que el Señor ahora ha levantado a ser sus estudiantes, sus discípulos, ¿ok? Para ir a levantar a las 12 tribus de la nación de Israel, ¿ok? Los hechos de los apóstoles siguen, hermanos y hermanas, ¿ok? Somos esos hombres que el Señor levantó. Y también ustedes, hermanas, porque ustedes, hermanas, hijas, esposas, tienen un gran trabajo también de apoyar al esposo, apoyar a los niños, levantarlos en la doctrina, santa doctrina del Señor, ayudar a la congregación. Ok, tienen un trabajo súper importante también. Ahora, les termina la última parte. Y guardarse sin mancha del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ok, cuando dejamos que el mundo, ¿verdad? Que dejemos que el mundo cuando dejemos que el mundo nos dejemos guiar o llevar de las cosas del mundo, ahora ¿qué estamos haciendo? Nos estamos manchando, ¿ok? Ahora, perdón, bríncate ahora, vamos a leer, leímos versículo 27. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos y hermanas, ahora que somos seguidores del Señor, ¿ok? Y somos hermanos también, ¿verdad? Ahora, lee versículo, bríncate a, ¿qué quiero ahora? Romanos 12,
creo que lo leímos hace poco, pero quiero agarrar algo en Romanos 12 y 11. Sí, leímos Romanos 12, 12 y pero 9. quiero algo en versículo 11. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que entender? Esto para nosotros que estamos en la verdad, ¿verdad? Pensamos que es fácil. Pensamos que ya, bueno, ya estoy en la verdad, ya lo puedo hacer. No, hermanos, hay una batalla. Y estos son los que regresan, ¿verdad? Y tenemos que entender que la mente es lo que cae primero. Tenemos que fortalecer la mente que tenemos aquí arriba. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo fortalecemos esa mente? Por el estudio. Lo hacemos por el estudio. Tenemos que estudiar. Tenemos que acordarnos que sin las escrituras, que es lo que nos respalda, los que nos mantiene arriba, sin eso caemos por cualquier cosa, hermanos. Vamos, lee versículo 11. ¿Cómo nos mantenemos en el espíritu? Este es el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Ajá. En lo que requiere diligencia, no perezosos, Ajá. fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, Ajá. gozosos en la esperanza, Ajá. sufridos en la tribulación, Ajá. constantes en la oración, Lee. compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Como leímos en versículo 11, no perezosos, haciendo el trabajo, siempre estudiando. Mire como miran estos hermanos estas fotos. Las escrituras, dame eso bien rapidito en Josué 1 y 8, por favor. Las escrituras de Dios siempre tienen que estar aquí, al frente de nuestra mente. Cuando están al frente de la mente, quiere decir que vamos a actuar más en lo que está allí. Si no tenemos a Cristo, las enseñanzas, las leyes, los mandamientos en la mente, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. ¿Por qué? Puede ser la droga, si eso fue tu vicio. Puede ser la borrachera, puede ser la mujer, puede ser la, ¿cómo se dice? La que trabaja contigo. La compañera. La compañera o el compañero. No, ese porque she's modest. Esa no. Oh, pero está estudiando, sí, ponlo. Si miran acá, esta hermana, para ustedes hermanas que tienen trabajos que van, ¿verdad? Trabajo, mira esta hermana, está en el trabajo, está apartada. No quiere decir que uno tiene que sacar su Biblia en el trabajo, pero ¿qué? El punto acá es que ella está apartada, no está en el chisme del trabajo. Siempre tenemos que esforzarnos todos, estar en la mente del Señor, que está la Biblia. ¿Dónde está la mente de Dios? En la Biblia. La Biblia es la mente de Dios. Lee eso. Este es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dijo? Léelo una vez más, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Dios, el Señor, ¿verdad? Dice que nunca se nos tiene que apartar de la boca este libro de la ley. Sí. Lee. Sino que de día y de noche meditarás. De día y de noche meditarás. Siempre tenemos que estar meditando en estas escrituras. Lee. En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Es nomás para leer? ¿Es nomás para estudiar? No. Como acá dice, para poner en obra. Esas son nuestras obras. Para poner en obras lo que todo nos dice acá. Hay muchos mandamientos que Dios nos dio. Hay mucho en esta enseñanza de la Biblia que nuestra gente no han sido, ¿cómo se dice? They have been exposed to. No han sido revelados. Porque la gente no han visto. ¿Sabes cómo? Expuestos. There you go, sí. No han sido expuestos a mucho de esta Biblia. No. Y más en las acciones que viene en el estudio.
Sigue leyendo. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso dice Dios de eso. Y muchos creen que, oh, con eso ya voy a ser rico, voy a tener mis finanzas. No, al final de todo nos habrá bien. ¿Sabe qué? Porque vamos a aprender a ser fiel. Y al fin de todo, ¿sabe qué? El Señor nos va a dar esa misericordia cuando venga ese gran juicio. Así es. Tenemos misericordia ahorita, gracia para poder, ¿verdad?, componer nuestra vida, dejar el pecado. Pero la más grande misericordia que estamos buscando es que el Señor nos encuentre fieles cuando Él regrese y no nos destruya, no nos mate en ese fuego. Hermanos y hermanas, esto no es un juego. Ok, hay mucho más que viene con esta Biblia que nomás yendo a la iglesia el domingo, sentándose uno y gritando y cantando coros y todo. No, hay mucho más que eso. Tenemos que tener ese fear, ese temor al Señor. ¿Ok? Hay poquito más. Sí, lee versículo 9. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Espérate, Él nos manda a esforzarnos y ser valiente. Muchos no conocen ser valiente. Un hombre que le pega a su esposo no es valiente. Un hombre que mata a su hermano no es valiente. Un hombre que hace y roba y droga y todo lo demás, eso no es valiente. Uno que se acuesta con 1000 mujeres no es valentía, no es valiente. Esa es perversión. Ok, lee. No temas ni desmayes, Ajá. porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ajá, el que es valiente, ¿sabe lo que va a hacer? Se va a mantener recto, correcto, siempre a la palabra de Dios, enfrentando la muerte, enfrentando la cárcel. ¿Ok? Lee. No, es todo. Vete al libro de 1 Timoteo 4:1. Ser valiente es ser valiente por la palabra de Dios, como muchos de los apóstoles hicieron. Y por eso dije que los hechos de los apóstoles no han terminado, siguen ahorita. Los hechos de los apóstoles siguen, porque la misma manera que muchos de los apóstoles murieron, que todos los apóstoles murieron, ¿ok? De diferentes maneras, así igual nosotros vamos a tener que pasar por la cárcel, ¿verdad? Por la muerte, ¿verdad? Las esposas también, los hijos. Por eso vamos a tener que entender que esta Biblia, hermanos, tiene mucho más poder de lo que nos dan en las religiones cristianas, falsedad. Dame eso. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Ajá. escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ahí a qué? Y a doctrinas de demonios. Ajá. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán No, es todo. Léelo una vez más, 1 y 2. 1 Timoteo 4 y 1. Pero el Espíritu dice claramente Ajá. que en los posteros tiempos Estamos en los postreros tiempos, estamos viendo las guerras, los terremotos, los huracanes, la escasez, estamos viendo todo. Sabemos que estamos en los últimos días, últimos tiempos. Lee. algunos apostatarán de la fe. Hermanos, no vayan a caer, porque Dios acá nos está diciendo, y no está hablando de los que están en la iglesia cristiana, que ellos van a caer. No, ellos están caídos. Está hablando de usted y yo, que estamos en IUIC, que estamos en estos labores, que vamos a caer. No caigan, hermanos. Lee. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa es la manera que caerán, porque van a oír cosas bonitas que les gusta. Pero Dios dice, no vayan a caer por esto. Lee. Por la hipocresía de mentirosos. Mentirosos, hipócritas. Que, teniendo cauterizada la conciencia. Ajá, es todo. Bríncate por favor a versículo 11. Versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, Ajá. sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, Ajá. conducta, amor, espíritu, fe
y pureza. So, aquí, para que muchos entiendan, aquí este es Pablo, esta es una letra que Pablo le mandó a Timoteo. Timoteo acá, él lo envió que él poniera cosas en orden, ¿ok? So, tenemos que tener un poco del entendimiento. Ejemplo, no, sigue leyendo, léelo una vez más, perdón, 11. Versículo Vamos a leer del 11 a versículo 16. 1 Timoteo 4 y 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, Ajá. fe y pureza. Y pureza, estas cosas te mando que enseñes. Pablo mandó a Timoteo que enseñe, ¿verdad? Y de ese versículo 12. Ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo, tenemos que caminar en ejemplo, hermanos. ¿Ok? Ustedes, hermanos, nosotros, en la verdad, tenemos que ser el ejemplo, esa luz para todos, a los incrédulos y entre la congregación. ¿Ok? En el trabajo, en la calle, donde sea, hermanos y hermanas, tenemos que caminar en ese ejemplo. Lee. En palabra, En palabra, lo que decimos, lo que enseñamos. conducta, En nuestra conducta, siempre que tiene que estar limpia. Lee. amor, En el amor. espíritu, Ajá. fe y Y pureza. pureza, no en doble cara, no en falsedad, ok, no farsante. Lee. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, Ajá. la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo dijo? La exhortación y la enseñanza. Y la enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Bríncate al versículo. ¿Cuál es? Versículo 6. Sí. Lee. 1 Timoteo 4 y 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, Ajá. nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y de la buena doctrina que has seguido. Había otro que quería, pero está bien. En Romanos Ajá. No, pero está bien, eso está bien. Sigue leyendo. ¿A dónde quedaste? 13. 13, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Léelo una vez más. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía Ajá. con la imposición de las manos del presbiterio. Lee. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ajá. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bríncate bien rapidito la doctrina. El que quería es 1 Timoteo, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 9 al 8, perdón, del 9 al 10, para la doctrina. Lee. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Acuérdese, Pablo le está diciendo a Timoteo que se mantenga en la sana doctrina, ¿verdad? Porque eso es lo que él tiene que enseñar a estos demás. Lee. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, Ajá. para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿A la qué? A la sana doctrina, Ajá, lee. según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Eso es lo que la sana doctrina que viene al evangelio viene siendo todos estos pecados que acabamos de leer. Ok, tenemos que mantenernos de estos pecados, mantenernos en la doctrina de no hacer esas cosas. Regresa donde estabas, versículo 16, otra vez, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. No, comienza el 15 otra vez. Versículo 15.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, Completamente, lee. para que tu aprovechamiento sea manifestado a Tu todos. aprovechamiento en qué? En el crecimiento del Espíritu, que todos aprueben de eso, lee. Ten cuidado de ti mismo. Ajá, siempre que, cuando dice ten cuidado qué, ¿por qué le está diciendo eso? Le está diciendo que siempre se examine, siempre que esté vigilante, que no vaya a caer. Ok, lee. Y de la doctrina, Ajá, persiste en ello. persiste en ello, lee. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿So qué? Timoteo tuvo que ir a enseñar. Ok, bien rapidito, dame esa definición de discípulo, porque voy a atacar esto bien poco, pero es parte de la clase, porque todos somos estudiantes, ok, somos estudiantes. Un maestro no pudo llegar a ser maestro, sino que ser un estudiante, y todos nosotros somos estudiantes ahorita mismo, ok. Discípulo, discípula. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. So, un discípulo dice persona que aprende una doctrina. Ya sabemos qué es esa doctrina: las leyes, los mandamientos del Señor, la fe en Jesucristo, la identidad de los hispanos que somos los israelitas. Ok, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Ok, so ese es un discípulo. Es un estudiante. Lo que dice el número 2. Número 2, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Wow, mira lo que dice ahí. Y sabemos que estamos en los postreros tiempos de donde cuando los profetas, los maestros de que las escribieron allí, si lo comparamos a la Biblia, está hablando de los profetas que nos dejaron esta Biblia, los apóstoles, ¿verdad? Para nosotros somos estudiantes de estos hombres de Dios que dejaron esto por nosotros hace miles de años atrás. Como ejemplo, también siendo el ejemplo mayor, ellos vivieron, aplicaron las escrituras, estudiaron las escrituras y las enseñaron. Igual, aquí están las lecciones, las tenemos que estudiar como discípulos o estudiantes de una disciplina. ¿Y qué hacemos? La pasamos a nuestros hermanos. Lee los similares. Similar dice un alumno. Un alumno, educando, escolar. Abajo dice seguidor. Un seguidor. Epígono, adepto. Adepto. Dame la otra definición. Lee eso. El cristianismo, discípulo, se refiere principalmente a un seguidor dedicado de Jesús. Este término se encuentra en el Nuevo Testamento, solo en los evangelios y en los hechos. En el mundo antiguo, un discípulo es un seguidor o adherente de un maestro. Un discípulo es uno que sigue a un maestro. Lee. Discipulado no es lo mismo que ser un estudiante en el sentido moderno. Porque, ¿qué pasa? Muchos queremos usar entendimiento o definición moderna, pero aquí nos da un detalle súper importante a uno siendo discípulo. Mira lo que dice. Un discípulo en el mundo bíblico antiguo imitaba activamente tanto la vida como la enseñanza del maestro. Damn. Mira lo que dice un discípulo en el mundo bíblico antiguo imitaba completamente, era como una copia de su maestro, activamente tanto la vida como la enseñanza del maestro. Ok, lee. Era un aprendizaje deliberado que hacía del discípulo plenamente formado una copia viva del maestro. Por eso, hermanos y hermanas, no creen que ustedes vamos a poder venir y hacer algo diferente. No, tenemos que nomás seguir los pasos de los discípulos, los pasos de los profetas. Acuérdense que nos dijo el apóstol Pablo, vete a eso, 1 Corintios 11:1. Mira lo que él nos dijo acá.
1 Corintios 11:1. ¿Qué nos dijo Pablo? Porque él era un estudiante. Él fue una fotocopia de Cristo. Miren lo que él nos dijo. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 11, versículo 1. Ajá. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es lo que dijo, como acabamos de leer, uno imita, uno imitaba activamente tanto la vida como la enseñanza y también del maestro. ¿Qué dijo Pablo una vez más? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo dijo que lo imitemos a él? ¿Por qué? Aquí nos dice, porque él imitaba a Cristo. Él siguió a Cristo de todo en todo. Acuérdense que les dije al principio, Pablo fue enseñado por Cristo. Dame eso en Galatas. Vamos a enseñarles en Galatas 1:11. Galatas 1:11. Este es el libro de Galatas, capítulo 1, versículo 11. Ajá. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Él no fue enseñado por un hombre. Lee. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Espérate, Pablo dice que lo que él enseña, ¿verdad? Acuérdense qué pasó con él. Se cayó de un donkey, ¿verdad? De un caballo. De un caballo. No, I think it was a donkey. Could be. Anyway, él se cayó. ¿Y qué pasó? Sí, no. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, Él no fue enseñado de hombre. Lee. sino por revelación de Jesucristo. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Fue revelado de Jesucristo. Cristo le enseñó a Pablo. Hay más. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ajá, es todo. Pablo fue enseñado por Cristo mismo. Por eso él pudo sobrepasar, morir como murió, ser pedrado, ir a la cárcel. Eso le pasó a Cristo, right? No le pasó a Pablo exactamente igual, pero él pudo imitar a Cristo. ¿Qué tal nosotros? ¿Por qué no nomás seguimos estos pasos iguales del apóstol? Tenemos hermanos. Él fue un estudiante de Cristo, ¿ok? Él fue un discípulo. Todos nosotros tenemos que tener esa mentalidad de discípulo, esa mentalidad de estudiante, ¿ok? Cuando uno es un estudiante, ¿sabe qué? No viene con su propia mentalidad pensando que ya sabe algo. No, acuérdese lo que el Señor le dijo a Moisés cuando fue al monte, que le dijo, quítate tus sandalias, dijo, zapatos o sandalias, dijo. Sí, Quítate tus sandalias porque la tierra en la que caminas es sagrada, algo así dijo. La estoy coteando, ¿verdad? Pero ¿qué le estaba diciendo a Moisés? Todo lo que tú sabías o conoces de tu vida anterior que aprendiste en Egipto es basura. Olvídate de eso. Yo te voy a enseñar lo nuevo, ¿ok? Y también sabemos también que con Josué siguió a Moisés en todo. En todo. Él no se apartaba de Moisés. Elías y Elisha también. Igual, esos eran otros. Leemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿ok? De cómo uno era un estudiante de un maestro. Cuando murió el maestro, tomó su paso, ¿verdad? Ok, vamos a leer más. ¿Qué leímos? 1 Timoteo, ¿verdad? Sí, 1 y 2, llegamos al 12. Leímos 1 Timoteo 1 y 2. Leímos 1 y 11. 1 Timoteo capítulo 1. Sí. Bueno, ahí estábamos en Galatas. Estábamos en 1 Timoteo 4. No, 1 Timoteo capítulo 1. Lee versículo 1 y 2. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Ajá. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ajá. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Wow. ¿Por qué le dijo verdadero hijo a la fe? ¿Qué hace un padre con un hijo? ¿Qué hace un padre hacia un hijo? ¿Ah? Lo enseña. Le enseña, lo refuerza, ¿ok? Le da
guianza. Eso es lo que fue Pablo para Timoteo. Termínalo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Brígate segundo Timoteo 2. Estamos leyendo un poco de Pablo y Timoteo. Yo sé que nos estamos quedando un poco en él, pero está bien. Hay que agarrar contextos de la Biblia que la gente no la miran. Lee eso. 1 Timoteo 2 y 1. No, segundo Timoteo 2. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida. No, segundo Timoteo capítulo 2 versículo 1. Este es el segundo libro de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú, pues, hijo mío. Hijo mío, ¿qué le llamó a Timoteo otra vez? Hijo mío. Wow, hijo mío, lee. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ajá. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué ahora le tocaba a Timoteo? Pablo dijo, tú ya estás listo. Yo quiero que tú vayas a hombres fieles que van a ir y también poder enseñar como tú sabes, como tú has aprendido. Sigue leyendo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tiene que estar un buen estudiante para ser un buen maestro y siendo un soldado del Señor. Tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades. Lee. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nosotros tenemos que entender, estamos en una guerra, una batalla. Cuando venimos a la escuela, aquí la escuela, la congregación, porque nuestra congregación no es una iglesia, la iglesia es la gente. Vinimos a una escuela a aprender como estudiantes, siempre vamos a ser estudiantes hasta morir. ¿Ok? ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando guerra. Estamos estudiando cómo batallar contra el espíritu maligno que existe en este mundo. Cómo combatir con todo lo que viene hacia nosotros. Cómo reforzar el espíritu que está acá. Eso venimos a aprender acá. ¿Ok? Con el liderazgo, con la guianza que nos dan. Lee, como hijos que somos, lee. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ajá, el Señor nos llamó por soldado, lee. Y también el que lucha como atleta. Ajá. No es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que luchar legítimamente. Coronado es que uno vaya llegando teniendo esa corona, esa bendición, esa vida eterna que todos estamos peleando para poder obtener. ¿Ok? Ahora dame eso en Hechos 16 y 1, un poquito más de Pablo y Timoteo y vamos a cerrar. Este es el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí es cuando Pablo conoció a Timoteo. Léelo una vez más, perdón. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, Ajá. hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ajá. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Él era conocido, tenía un buen reporte, ¿verdad? Sí. Lee. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo lo escogió que se lo llevara, que se fuera con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos Ajá. que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es todo. ¿Qué? Cuando leen un poquito más, hay mucho más cuando fueron en ciudad a ciudad. Cuando Pablo se lo llevó, ¿qué creen que Pablo hizo con él? Le enseñó. Le enseñó. Por eso cuando leemos más adelante, leemos que Pablo lo llamaba su hijo. Porque Pablo, como take him out under his wing. Lo llevó como aprendiz. Como aprendiz. Aprendiz, like a student. O como un estudiante, claro. Y todos somos estudiantes, hermanos. Nadie va a venir a esta verdad y van a creer que ya se lo saben. Nada, dame eso en Hechos 8. Comienza el versículo 27. Hechos 8. Este es el libro de Hechos,
capítulo 8, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, Ajá. volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. So este etiopio, ¿verdad? Estaba leyendo del profeta Isaías. Lee. Y el Espíritu dijo a Felipe, Ajá. acércate y júntate a ese carro. Lee. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ajá. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. So Felipe se le acercó y le preguntó, ¿tú sabes, entiendes lo que estás leyendo? Y este le respondió, ¿cómo voy a hacer que entienda? ¿Cómo puede ser que yo entienda si no hay uno que me enseñe? So él le rogó a Felipe que le enseñara. Así tenemos que ser nosotros, ¿ok? Siempre estar atentos para querer aprender de esos que el Señor ha puesto sobre nosotros para que aprendamos, para guianza. Así es, hermanos. Solo así vamos a crecer en el Espíritu. Sigue leyendo. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Eso es todo. Hay más, pero aquí él que hizo, le enseñó, le estaba enseñando de la profecía de Cristo. Un versículo más, Galatas, Hechos 6 y 7. Este es el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Ajá. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Ustedes, hermanos que están en Ecuador, hermanos en Perú, los hermanos en las otras, en Puerto Rico, ¿verdad? En DR, tienen que entender que el Señor va a mandar a más seguidores, a más hombres y hermanos, como acá estamos leyendo que los discípulos multiplicaron. Van a haber más hermanos que van a llegar a esta verdad que Dios va a usar para regar esta palabra. Hay mucho más trabajo que hacer, hermanos, pero hay que acordarnos. Todos somos estudiantes, ¿ok? ¿Qué tenemos que estudiar? La Biblia. Seguir los pasos de los profetas, los pasos de los apóstoles, los pasos de Cristo y hacerlo en una mentalidad, ok, no con hipocresía, pero la mentalidad seria, ok, una mentalidad no mentira, no es mentira, no fingida, ok, no farsante, ok. So con eso, hermano, esa fue la clase de hoy, ok. Yes. Tenemos, do we have anything that we got to promote? Los anuncios. Los anuncios. Israel Unido en Cristo en IUIC TV, como les decimos cada semana. Bajen la aplicación en su televisión para que puedan ver las clases. No sabemos si algún día nos quitan el YouTube, ahí van a tener acceso a muchas clases, a muchas lecciones. Adelante. Humo Bíblico, esa es otra aplicación, la que tienen que bajar es la de Clubhouse. Si ustedes buscan esa aplicación en su teléfono Clubhouse, vayan a un cuarto que se llama Humo Bíblico. Ahí estamos en vivo, pueden hacer preguntas. Está en vivo desde ahorita, se me hace que está vivo, y a veces hasta las 2 de la mañana todavía estamos ahí enseñando. Vayan, hagan preguntas, no tengan miedo. Ahí podemos aclarar muchas de las mentiras que les han dado en las iglesias. The Power Hour Plus está cada miércoles con el diácono Joshua. Está en estas clases en inglés, para que se la compartan a sus familiares que hablan inglés, para que puedan ellos aprender un poco de su historia y su verdadera nacionalidad. Y es todo. All right, hermanos y hermanas, con eso los dejamos. Shalom, que Altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro
del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos